siempre 60 minutos. Buenos días, queridos hermanos, nuevamente dando el tema que corresponde para hoy, que es el devocional, y corresponde a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. El tema a nombrar es reportando resultados. Como decimos, hoy es una fecha muy especial, digamos, como para una linda experiencia, iniciando el mes, dar a conocer el devocional. Entonces es un privilegio que Dios nos regala y que debemos de aprovecharlo porque es nuestra oportunidad de servirlos como primicias, digamos, primera narrativa de Hechos, capítulo 20 de este día, porque ya vamos en el capítulo 20, entonces ya vamos avanzando. Vamos a orar para entregarle este momento a Dios, que es nuestro principal invitado. Amado Dios, como nuevamente decimos, tú eres nuestro principal invitado. Por eso te rogamos, Padre, que induzcas al Espíritu Santo, que visite esta casa, Señor, que limpie los aires, Señor, como tú eres ese Dios maravilloso que se manifiesta mediante tu Santo Espíritu, que es fuego consumidor. Te rogamos, Señor, que limpies, Señor bendito, nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entorno, con tu fuego, Señor bendito, y quemes toda basura, Señor, todo estorbo que esté gravitando en los aires. Que seas tú tomando el control, bendito Dios, y limpies también todo nuestro ser. Que seas tú transformándonos desde adentro hacia afuera, Señor, sacando toda basura que hayamos dejado entrar por ver, por oír, por escuchar tal vez cosas que no nos convienen y que tal vez nos ha traído amarguras, nos ha traído tristezas, preocupaciones y que tal vez ha hecho que muchos nos desanimemos por todo lo que pasa en nuestro entorno. Por eso necesitamos que en este día, bendito Dios, seas tú renovando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Que seas tú purificándonos, bendito Dios, purificando cada rincón de este lugar, Señor, desde donde vamos a transmitir, bendito Dios, esta narrativa, Señor bendito, esta historia, esta experiencia de Pablo. Bendice a cada personita que disponga, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, para que tu palabra sensibilice, Señor, la palabra no regrese vacía. Tu palabra libere, Señor, ya que muchos tal vez por diferentes circunstancias, Padre, han caído en el desánimo, han caído en la incredulidad, tal vez se sienten enojados, Señor, porque han perdido algo o alguien, porque tal vez tienen un negocio y no da frutos. Hay tantos factores, bendito Dios, que nos hacen muchas veces claudicar, desanimarnos. No permitas que prestemos oídos a comentarios, Señor, que no son edificantes, Señor, que al contrario hacen que tal vez regresemos a ese mundo oscuro de donde tú nos sacaste, Señor. Hoy te entregamos nuestras cargas y las cargas de cada uno de mis hermanos, Señor. Solo tú sabes qué les aqueja, qué hay que sanar, qué hay que quitar. Bendice, Padre Santo, también a sus familiares, Señor, que tal vez se encuentran pasando alguna dificultad. Bendice a las personas que están ausentes. Bendice, Padre Santo, a la iglesia, Señor, a nuestros pastores. Bendice, Padre Santo, a las personas que colaboran tras de bambalinas, Señor. Bendice, Padre Santo, cada personita que nos colabora de una manera o de otra, Señor. Bendice a nuestros familiares, Señor bendito, también, que se encuentran, Señor, en el ejército, Señor. Bendícelos, Señor. Protégelos, bendito Dios, de los revoltosos y violentos, Señor. Gracias, poderoso Rey. En tu altar colocamos nuestras cargas, Señor bendito, y todo lo que tenemos guardado en nuestro corazón, bendito Dios. Límpianos de todo pecado oculto, Señor, que también bendito Dios, es causa de que es un estorbo tal vez para nuestras vidas, Señor. Gracias, poderoso Rey. En tu altar colocamos nuestras vidas y este tema en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decimos, nuestro devocional corresponde a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y el tema, reportando resultados. Aquí estamos para reportar resultados.
Cuando miramos que se está reportando resultados, miramos que, como decimos, ya estamos finalizando este año y sabemos que este fin de año muchas pues esperan vender todo lo que se han propuesto, todo lo que tienen en sus negocios y después terminan que después ven cómo van a terminar, cómo van a hacer ese balance, decimos, ¿no? Y sabemos que reportar resultados, miramos cuando vamos por la calle ya a fin de año, vamos mirando que hay almacenes que uno de pronto va a X almacén y cuando se encuentra con el letrero dice que el almacén está cerrado porque se está efectuando un balance. Se está reportando, pues ya se está haciendo ese reporte de balance para mirar cuánto entró, cuánto se invirtió, cuánto salió, cuánto se recaudó, reportando a ver que las empleadas tienen que reportar si hubo pérdidas. Es un trabajo arduo porque hay que llevar ese balance como orden y digamos, muchas veces pareciera que eso no se debe de efectuar, pero sí debemos de hacer ese balance, digamos, que significa logros. Muchas veces que hemos logrado durante el año, lo que nos hemos propuesto hacer, qué experiencias hemos tenido, experiencias que nos han reportado pérdidas, experiencias que nos han reportado crecimiento. Debemos de hacer ese balance, porque dice que es un reporte para dar resultados. O sea, lo que estoy haciendo, si estoy viendo frutos, si estoy cosechando, si me ha dado buenas satisfacciones o solamente todo el año reporté pérdidas, no hubo ganancias. Puede darse los casos muchas veces que por cuestiones tal vez de circunstancias, tal vez esa persona tenía planes a largo plazo, pues digamos, se proponía poner un negocio y total que se sale enfermando y entonces ahí no ve resultados, ve fracasos. Entonces, ¿cómo se siente esa persona? Pero si nosotros conocemos de Dios, hasta de eso tenemos que darle balance a Dios, debemos reportarle a Dios. Digamos, pues sí, esa enfermedad también fue ganancia. Pablo que dice, el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo, decía él, porque le decían, pues vas a morir. No, morir es ganancia, decía él. Entonces, cuando nosotros aprendemos ya este dialecto espiritual, ya no nos afecta. Porque yo estoy seguro que así me ha tocado tal vez todo el año pagar una deuda. Hay personas que el balance que tienen que hacer, el reporte que tienen que hacer es que se hicieron a deudas. Y supuestamente, humanamente, uno dice, en un año lo pago. Y resulta, como decimos, llega una enfermedad, llega una escasez, las cosas no salieron como yo esperaba y se fue atrasando esa deuda y ya va para 2 años, va para 3 años y no hay reporte de nada bueno. Y entonces mire que como hay altos y bajos, como decimos. Entonces, en todo un año, por eso mejor no hacer planes tal vez a nuestro acomodo, sino que uno tiene que decirle, Señor, pues si esto me conviene, este viaje me conviene, yo lo haré. Pero si no, ¿para qué me voy a endeudar o para qué pido esa plata? Si tal vez muchos miramos que ya en Mundo Mujer hacen fila para sacar esa plata para comprar mercancía. Por eso muchos se meten en líos, miren que muchos hasta se meten al gota a gota y se hacen en deudas, porque tal vez todo lo tomaron, fueron decisiones que no debían de haberlas tomado sin antes consultarle a Dios. Primero preguntarle a Dios si me vas a respaldar, si me vas a llevar, porque si eso me va a perjudicar, mejor Señor, mejor yo no me meto en esa situación. Entonces son reportes que todo el mundo lo hace y lo vemos que, como decimos en el mundo, ya sitios sellados, cerrados, dicen no se atiende en enero porque por cuestiones de un balance se está rindiendo cuentas
de lo que entró, de lo que salió, de lo que se recaudó, de platas que se pagó a los empleados, platas que se deben a los proveedores, a los acreedores y todos los que hayan tenido que relacionarse con ese tema. Entonces, a eso se miraba yo el tema aquí en capítulo 20, como Pablo también empieza ya a hacer su reporte de haberle trabajado para Dios. Entonces, como decimos aquí, ya estamos en un término de año y se nos recuerda que debemos rendir cuentas de lo conseguido o de lo que hemos logrado en todo el año. Aquí Pablo empieza también, ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, Pablo da un reporte final, dice. Aquí él está finalizando su trabajo, está finalizando su actividad evangelizadora, dice. Entonces mire cómo Pablo hace ese balance, cómo Pablo reporta, dice, ese trabajo final de su actividad evangelística. Y es un trabajo arduo que él realizó, porque según aquí dice que su trabajo se extendió hasta Europa. Entonces mire cómo él salió de donde él vivía, de donde él estaba, de lo que a él se dedicaba. Como sabemos que él era un general de alto rango, pero sin embargo cuando Dios lo utiliza no ve nada de eso, lo va a utilizar sin importar de dónde lo estaba sacando, de qué basurero lo estaba recogiendo. Dios lo que estaba mirando era que era un hombre de resultados, un hombre de armas tomar, un hombre decidido, porque él tomaba esas cartas, iba y decía, denme esas cartas amenazantes que yo acabo con esos cristianos. Y entonces Dios mira eso, no mira el pecado de él, sino mira la decisión de él, que él, si él defendía su causa religiosa, que él defendía, como se dice, pues por encima de quien sea, no le importaba montarse en un caballo y ir a buscar la gente por allá. Entonces Dios lo toma a él para que ahora extienda el evangelio, lo extienda, porque él era una persona preparada, extienda a personas intelectuales, a reyes, se extendiera hasta Europa. Entonces mire cómo reportamos nosotros. También debemos de hacernos ese balance. Todo lo que hemos aprendido, si lo estamos extendiendo hacia otras personas, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros familiares. Si nuestra vida es de ejemplo, debemos de hacernos ese balance. Mi vida es ejemplar, mi vida es ¿cómo se dice? Una persona a seguir, un ejemplo a seguir. Debemos de hacernos ese balance. Pablo estaba ya, dice que estaba finalizando su actividad evangelística y extendiéndola más allá eso ya se reporta del viejo continente. Él se extendió por todos esos lados. Entonces mire, es tan maravilloso como él estaba dispuesto a pagar ese precio. Pero sabemos que él primero tuvo que sufrir una transformación, una metamorfosis. Sabemos que él no fue lo sacó de lo malo que estaba, lo lleva a otro nivel, lo traspasa a otro nivel. Entonces mire cómo él se enamoró tanto de Dios que él tuvo que pasar muchas situaciones difíciles. Entonces, como eso es lo que narra este capítulo. Como podemos ver, Pablo nos enseña cuáles las funciones de un siervo apóstol. Sabemos que Pablo, un apóstol, como dice, el que más escribió cartas, el que más dio a conocer de la palabra de Dios, el que más Dios lo movió. ¿Por qué decimos lo movió? Porque mirábamos en el capítulo anterior, capítulo 14, que me correspondió a mí, mirábamos que él dice que se estaba tranquilo, se estaba mucho tiempo en un lugar, y cuando él se empezaba como a acomodarse, Dios hacía que la gente lo confronte, hacía que la gente lo apedree, que intente hasta matarlo, y él tenía que, pues si quería su vida, si quería seguir trabajando en el servicio a Dios, él tenía que desacomodarse, renunciar a muchas cosas e irse a otros pueblos, a otras ciudades. Entonces mire cómo Pablo se lo reconoce por eso, porque como él funcionó como siervo, como apóstol. Y miramos aquí, dice, ¿cuál es la función de un siervo?
¿Cuál era la función de él? ¿O cuál es la función nuestra? Sería la pregunta. Dice que, en primer punto dice, estar dispuesto a pagar un precio. Veamos por qué nos dice que estar dispuesto a pagar un precio. Y eso nos lo narra el versículo 23. Versículo 23. 23, 21, 22, 23. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice, en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. Entonces mire cómo él estaba dispuesto a pagar un precio, a pesar de que el Espíritu Santo le decía, no va a ser fácil lo que estás viviendo. El Espíritu Santo le advertía mediante personas, tal vez le decían, allá no vaya, no se meta ya. No hable con esas personas que son peligrosas, pero él desafiaba eso y estaba dispuesto a pagar ese precio. ¿De qué dice? Les dije, 23. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice, en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. Miren cómo él iba a estar expuesto. Él iba a estar expuesto a experimentar sufrimientos, inclusive a que lo metan a la cárcel, pero él pagaba ese precio, porque la función de un siervo es eso. Un siervo que ha sido realmente convertido no le importa pagar el precio de verse en sufrimientos, en escaseces, persecuciones. Entonces, mire, eso es lo que nosotros debemos de hacer, ese balance. Si hemos pagado el precio en este año, si en el transcurso de todos estos años que llevamos de aprender, si hemos pagado ese precio, si nos hemos visto expuestos a peligros, debemos de vernos en ese balance. Porque si solamente hemos sido cristianos acomodados, pues nos falta mucho entonces todavía. Nos falta mucho pagar ese precio. Porque si no hemos experimentado un poquito de sufrimiento por algo o por alguien, pues nos falta mucho. Nos hemos visto tal vez expuestos en peligros de cárcel. Pues muchos dicen, no, yo no. Dando gracias a Dios, yo nunca he ido a una cárcel, ni mi familia nunca. Así me decía una señora, no. Dando gracias a Dios, en mi familia no existe de esa gente, de esa clase de delincuentes, en mi familia no hay. Pero hay personas que están presas del orgullo, hasta están presas del odio, están presas del rencor. No solamente se necesita estar expuestos a estar presos de una cárcel física, sino el peligro para nosotros es estar presos del ego. Y entonces mire cómo debemos de hacer ese análisis. Todavía estoy presa de la pereza, todavía estoy preso del conformismo, estoy todavía preso del ego, con tal que me salve yo, allá mis hijos verán si se salvan o no se salvan. Eso es ser egoístas, porque no está haciendo nada. Tenemos que pagar ese precio nosotros. Entonces estamos presos nosotros mismos. Entonces mire cómo dice aquí el primer punto, estar dispuestos a pagar un precio. Y el precio, como dice él, pues va a haber mucho sufrimiento, va a estar expuesto, metido a estar preso allá en unas 4 paredes. Pero él estaba dispuesto a pagar ese precio. Miremos un segundo punto. Dice, la función de un siervo es también estar dispuesto a renunciar. Versículo 24. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor me dio. Dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. No me importa, dice. Él estaba dispuesto a renunciar hasta su propia vida, dice. No me importa mi propia vida. No me importa. Él estaba dispuesto a renunciar a placeres. Estaba dispuesto a arriesgar su vida de muchas maneras. Entonces él, mire la vida, muchas veces dice, no, yo no voy allá. ¿Qué tal me matan? O no, o qué tal me abofetean. Entonces mire cómo cuesta ser un siervo funcional, porque eso es lo que se detectaba ahí, que él era un siervo dispuesto a pagar un precio, dispuesto a renunciar,
cosa que muchos tal vez no están dispuestos a renunciar a ciertos hábitos, a ciertas costumbres, a ciertos deseos. Entonces mire cómo el siervo que funciona para Dios, veamos un tercer punto, estar dispuesto a obedecer. Versículo 22. Pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. No sé qué me va a pasar allí. Mire, dice, debo obedecer. Debo obedecer lo que el Espíritu me guíe, lo que el Espíritu me enseñe. Debo obedecer. Debo de ser esa persona dispuesta a obedecer, como decía alguien, a cambiar de actitud, porque tal vez me dan un consejo y yo respondo mal, no obedezco, sé que tengo que madrugar más y no estoy dispuesta a pagar ese precio, no estoy dispuesta a obedecer. Y eso es lo que más nos cuesta. Usted va a una cita médica y supuestamente le está haciendo daño, está con colesterol. ¿Y qué le dice el médico? Pues tiene que dejar, ya ir dejando poco a poco la sal. O si es cuestiones del azúcar, o es cuestiones de, digamos, de preocuparse más de la cuenta. Entonces mire cómo muchas veces por un oído nos entra y por el otro nos sale. Bueno, al momento que el médico le dice, pues debe de obedecer, ya debe de preocuparse, por eso es que usted está enfermo de los nervios, debe tratar de dormir más ligero, pero no obedecemos. Ese médico, ¿qué decimos? Ese médico no sabe nada, ¿qué va a saber? Yo como sano hasta cuando yo quiera, yo voy a estarle obedeciendo. Y hacemos nuestros propios análisis y nos perjudicamos nosotros, no queremos obedecer. No solamente obedecer en lo físico, en lo espiritual, sino, como le decía yo a alguien, a una persona que es cada 8 que toma, diciendo es que yo estoy esperando es que ustedes me ayuden, porque yo solo no puedo dejar ese alcohol, yo solo no puedo dejar este vicio. Decía, es que es el colmo, le decía yo, de ti depende, porque tú eres ¿quién te controla tu mente? ¿Quién controla tu mente? Tú te controlas tu mente, le decía. Pero tú prefieres obedecerle al vicio. Ya llega el sábado y a meterse. Y va a preguntar por esa persona. No está, él ya se fue. Se fue a meter allí al sapo. Y después, al otro día, sin un peso, a seguir trabajando como esclavos para seguir otra vez reuniendo plata para otra vez al sábado y a meter al sapo y como eso apuestan, pues ya sabemos los resultados. Quedan sin plata porque si no ganaron ese chico, pues el que ganó fue el dueño del sapo, el dueño de ese antro de perdición. Entonces, por eso decimos a muchos, por eso dice obedecer, obedecer. Él dice, pues no me importa, dice, renunciar a mi vida, no me importa, dice, tengo que obedecer. Y entonces, mire cómo a veces nos cuesta eso. Debo obedecer, dice. Él dice, debo obedecer. Debemos nosotros imponernos, decir, debo obedecer. Pues si dice el médico que esa sal me hace daño, pues debo obedecer y ir quitando. Si es el azúcar, lo mismo. Si es el mal genio, que el mal genio también me altera los nervios, me enferma. Debo de corregir, porque eso es mental, debo de aprender a educar mi mente, como le decía yo a este hombre, le decía, usted es el que tiene que aprender a educar su mente y decir, pues no, usted tiene que hacerse ese propósito, pues si eso es lo que me está arrastrando y me está llevando a la perdición, decía, pues que me tienen que ayudar, claro, le digo, pues uno te aconseja, pero si de usted se deja ganar, no obedece, más le gusta el placer, y entonces, no, yo a mi esposa me amo, no la ama, le dije, porque usted va a terminar mal, ¿y quién lo va a tener que lidiar? Su pobre esposa, que se va a desgastar cuidándolo a usted, porque Dios no quiere en cualquier momento, tiene una recaída y el médico cuando vaya a hacerse ve le va a decir, usted ya está diabético, tanta cerveza que se mete, tanta cosa que usted se mete. ¿Por qué no le pide a Dios una vida con sentido y con propósito? O sea, el sábado trate de descansarlo, estar con su familia,
Trate de educar su mente y de tener fuerza de voluntad. De uno depende estar en esa... Bueno, hasta aquí llegó ese vicio. Hasta aquí llegó. Hasta hoy. Como dicen los alcohólicos, pues hasta hoy. Hasta hoy. Solo hasta hoy. Hasta hoy. De hoy en adelante ya no voy a obedecerle a mis amigos que me llegan a golpear o mis hermanos que me están incitando al pecado. Entonces le decía yo, pues si usted, esa es su voluntad, si usted dispone que lo ayudemos, pero a través de la palabra de Dios, a través de un mensaje, a través de un consejo, pero si usted dispone a obedecer, porque si no dispone a obedecer, pues la palabra le va a entrar por un lado y la palabra pues va a perder tiempo a usted y me hace perder tiempo a mí. Entonces después me decía, yo no creo en Dios. Y entonces, ¿cómo estás aquí en este mundo? ¿Quién te creó? Le decía yo. Y entonces, ¿quién te dio cuando respiras? Dios está ahí esperándote. Después de que Dios no quiera, tengas una recaída, no vayas a estar peleando con Dios, porque eso tendemos a hacer. Ay, Señor, ¿por qué me castigaste con esa enfermedad? ¿Por qué le decimos a Dios? ¿Por qué no me cuidaste? No, dice, porque el Señor es un Señor, es Señor de señores. Él es un ser respetuoso y nos ha dejado el libre albedrío. Escogemos el bien o el mal. Todo eso va a dar resultados. ¿Qué estaba haciendo acá? Pablo, dando un reporte de que él estaba dispuesto, ¿qué dice? A pagar un precio. Estaba dispuesto a renunciar. Estaba dispuesto a obedecer, que es lo que más nos cuesta. Entonces mire cómo ese balance tenemos que hacerlo nosotros también. ¿Cómo estamos llevando nuestras vidas? Porque de nosotros depende qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Entonces, mire cómo las personas dicen, me cuesta obedecer, pero si no se ha mentalizado, no tiene control de sus impulsos, pues si no dispone que se lo eduque, si no dispone que uno le dé una orientación, entonces pues nunca va a obedecer, va a seguir con su capricho y ese capricho lo va a llevar a la muerte. Y como decía alguien, decía, bueno, fue fulminante. Ayer un testimonio que daban de un pastor, que pues fue fulminante. Ya hasta ahí pues no sufrió la esposa, Diona, y estaba en el luto y todo, pero pues fue fulminante. Pero cuando estas personas alcohólicas pues van a tener que pagar un precio, pues bueno, que de Dios tuviera misericordia y de una se lo lleve, con eso pues, pero muchas veces tener que pagar la familia, eso lleva a la ruina, porque son tratamientos, taxis van, taxis vienen, tratamientos dolorosos, porque la sangre ya se les ha espesado, porque no pudieron obedecer. Sabe que comer demasiado dulce, comer muchas cosas tóxicas nos van a enfermar. Entonces debemos de nosotros tener también hacer ese reporte de nosotros mismos, hacernos ese balance, en qué estoy fallando, porque el cuerpo avisa, está avisando. Entonces, eso es lo que nos da a analizar este capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Continuando con el tema, dice, Pablo está reportando lo que tuvo que vivir y con lo que tuvo que lidiar. Veamos versículo 17 al 21. Versículo 17 al 21. 17. Estando yo en Mileto, Pablo mandó llamar allí a los ancianos líderes de la iglesia de Efeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben de mi vida, desde el primer día en que vine a Asia, y vieron cómo viví todo el tiempo mientras estuve con ustedes. He trabajado para el Señor con humildad y con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados que los judíos han tenido contra mí. Siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. Les dije a todos los judíos y no judíos que cambiaran su manera de pensar y de vivir, que se acercaran a Dios y que creyeran en el Señor Jesús. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí? Estaba reportando cómo él tuvo que vivir y todo lo que tuvo que pasar. Y como dice,
todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para bien. ¿Por qué decimos que todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para bien? Porque es de la única manera que nos educamos mentalmente. Porque aquí lo que reporta según el apóstol Pablo, dice que aprendió a hacer, veamos en el versículo 19. Por eso dice, todo lo que él vivió, todo es para bien. Todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para bien. Y miremos qué aprendió Pablo en el versículo 19a. Veamos 19a. He trabajado para el Señor con humildad. He trabajado con humildad. ¿Qué aprendió Pablo de esas situaciones difíciles que él dice, tuve que lidiar, dice, tuve que desde el primer día, dice, vieron cómo viví todo el tiempo mientras estuve con ustedes, vieron lo que me ha pasado, vieron lo que yo tuve que experimentar, persecuciones, entrampamientos, pero él dice, pero tuve que ser humilde, dice, he trabajado para el Señor con humildad. Mire que él, como dice, todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para bien. ¿Qué aprendió el apóstol? Aprendió a ser humilde. Aprendió a ser humilde. Porque sabemos que él también era un mundano como nosotros. También era una persona soberbia, jactanciosa. Veamos un segundo punto también de lo que aprendió Pablo en el versículo 19b. Dice, y con lágrimas. ¿Qué aprendió Pablo? A ser sensible. Aprendió a ser sensible, porque él no era sensible. Recordemos que cuando lo mataron, lo apedrearon a Esteban, él estaba ahí, dice, presenciando cómo los verdugos, cómo los soldados romanos apedreaban a Esteban. Y él no se le daba nada, porque estaban acostumbrados a eso. Alguien que tal vez no les parecía, abusaban de la ley, porque como él era también un general, abusaban de la ley, era insensible, pero ahora dice que aprendió, dice, llorando, dice, y con lágrimas. ¿Qué pasó? En la conversión, la persona que ya es convertida al Señor, que Dios lo ha transformado, que ya está sufriendo esa metamorfosis, ya su corazón ya no es el mismo. Ese corazón de piedra ha sido arrancado por el Señor. Ha sufrido ese proceso. ¿Y cómo lo aprende? Pues con cosas malas, viendo cómo él estaba siendo tratado, perseguido. Entonces mire cómo Dios, él aprendió a, ¿qué dice? A ser humilde. Aprendió a ser sensible. Con lágrimas, aquí sí ya lloraba. Aquí él dice, con lágrimas. Por eso decimos, cuando él estuvo presenciando la muerte de Esteban, él ni una lágrima y no reporta, él dice que le estaba mirando inclusive. Él estaba mirando porque eso para ellos era como un festejo. Sabemos que los romanos, ellos festejaban así con apedreamiento, los amarraban a caballos y a la gente que no les parecía o a los esclavos los arrastraban, los amarraban los brazos y los llevaban a las arrastras con un caballo. Los trataban así feísimo, los romanos eran crueles, los crucificaban y así trataban a la gente que ellos no les parecía. Pero acá mire como él dice, aprendió a ser sensible, aprendió a saber lo que cuesta, aprendió lo que es llorar por alguien, lo que es llorar por uno mismo. Uno a veces dice, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿En qué lío me metí? De gana tomé esa decisión, de gana le dije eso. Cuando tú ya regañas a un hijo o a tu esposo, ya te duele. O sea, Dios mío, tuve que decirle eso. A mí más me duele haberle dicho eso a mi hijo, haberle expresado eso a mi hijo, porque a mí me tiene que doler, porque yo lo parí, a mí me duele, yo sé lo que es tener dolor de parto, a mí me duele, entonces tiene que dolerme a mí mismo. Entonces ahora a él sí le dolía de verse así, de verse perseguido, de verse despreciado, de verse que tal vez la gente se le burlaba, la gente se reunía para maquinar en contra de él. Entonces él lloraba amargamente porque es el precio que tenemos que pagar, porque tenemos que formarnos, tenemos que decir, ahora ya soy más humilde, ya me da igual, pues si me saluda bien, ya no me dejo afectar, ya, pues tal vez me lo merezco.
Cuando uno es humilde dice, no, pues también me lo merezco. Me merezco que esa persona no me salude. Porque a lo mejor yo también cuando era mundana tampoco la saludaba, tampoco le prestaba atención, me valía si tenía hambre o no tenía hambre. Cuando ya el corazón de uno es diferente, ya uno es humilde, dice, no, yo también viví eso. Yo también viví eso. Yo sé lo que es sufrir. Me pongo en los zapatos de los demás. Solo la persona que se pone en los zapatos de los demás puede hablar de eso. Una persona que ha estado en preso literalmente puede decir, sí, me duele, no quisiera que esa persona vaya a la cárcel, pero cuando no entendemos somos duros, somos crueles. Decimos, ojalá lo agarren, no, ojalá ya lo metan y lo refundan. Pero si esa persona ya ha estado allá, en esas mazmorras, ya sabe que es mejor ser humilde, que es mejor orar por esa persona que me cae mal, ya no le deseo mal. Entonces por eso mire cómo Pablo nos va enseñando, que él aprendió a ser humilde, él aprendió a ser sensible. También nos dice otro dato que también encontramos aquí, dice que aprendió a ser controlado, versículo 19 parte final. 19 parte final, dice. ¿Dónde estoy? 19. Con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados que los judíos han tendido contra mí. Mire cómo él dice, corriendo el riesgo, dice. Dice, corriendo el riesgo, porque él ya no era reactivo. Él aprendió, dice, corriendo el riesgo de los atentados que los judíos han tenido contra mí. Cuando alguien nos advierte de un peligro o algo, nosotros, pues dice, ve, esa persona te está hablando de ti, esa persona está maquinando contra ti. Cuando nosotros no hemos sido transformados, ¿cómo contestamos? Ahora me desquito. Le voy a hacer lo mismo. Vas a ver con quién se mete. Así decimos, así lo abiertamente decimos, porque nos descontrolamos. Cuando alguien le dice, vea, están hablando de usted, vea, están hablando de su esposo o están hablando de su hijo. Nos descontrolamos cuando no tenemos todavía esa esencia de Dios en nosotros nos descontrolamos, no tenemos dominio propio. Pero aquí Pablo aprendió a ser controlado, Entonces él ya no quería pagar mal por mal, porque si hubiera sido mundano, él pues ya le hubieran dicho, vea, te están persiguiendo, te quieren hacer una trampa, te quieren enredar en problemas. Entonces él dice que aprendió a ¿qué? A ser controlado. Entonces, mire cuando nosotros, por eso dice, todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para bien. Y entonces, mire, debemos de hacernos ese autoanálisis nosotros también, ese balance. Si estamos experimentando esa humildad, si alguien nos ha calumniado, ¿cómo reaccionamos? Hemos aprendido a ser sensibles. ¿Te duele lo que le pasa a tu hermano, a tu vecino, a tu hijo, a tu nieto? ¿O pasas de largo? ¿O solamente eres como decía, un hombre conocedor de la palabra, pero tu corazón, como le dijo a Nicodemo, si no has nacido de nuevo, no eres digno de entrar en el reino de Dios? Entonces debemos de nosotros hacernos ese autoanálisis, decir, sí, Señor, en este año reporto que tuve este problema, pero lo pude resolver con humildad. Si me tocó meter el hombro en ese asunto, lo hice y salí con ese asunto. Ya no grité, ya no dije, ¿por qué a mí? Solamente a mí me dejan. No, ya humildemente dije, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Confiar y ser sensible. Sí hemos llorado con el que llora, porque dice que debemos de llorar con el que llora y reír con el que también ríe. Y debemos también ser controlados, porque muchas veces como decimos, no, ahora le pago mal por mal, con la misma moneda le voy a pagar. Así me la hizo, pues entonces ahora sí yo también voy a devolverle mal por mal. Pero él no, él aprendió a controlarse, dice, aprendió a tener control y dominio propio de sus impulsos. Ya no era ese general impulsivo, indiferente, insensible, soberbio. Ya él todo lo que estaba viviendo estaba ya dando ese balance. ¿A quién dice? ¿A quién reunió? A los ancianos, dice, y líderes. Les estaba haciendo ese balance. Mire todo lo que he tenido que vivir. Mire todo lo que yo he tenido que pasar por servir a Dios, por dar a conocer el reino. Miramos también otro punto que dice,
si estamos a punto de terminar en nuestro cargo como empleado, como estudiante, como hijo, como pastor, como gobernante, tú lo que debes de hacer es estimular, aconsejar, advertir. Eso nos dice en el versículo 28, 29 y 30 y el 35. Entonces, si nosotros ya, digamos, estamos concluyendo en el año, pues nuestro deber es animar. Miren ustedes si pueden, pude yo, como dice Jesús, yo he vencido al mundo, ustedes también tienen que vencer esos problemas, porque si yo pude, ustedes también van a poder. Si ustedes disponen de dejar ese vicio, pues también lo van a poder hacer. Pero muchas veces preferimos seguir acariciando el pecado y eso es lo que vamos a reportar toda la vida. ¿Cómo quieres que te conozcan? Ah, no, es ese borracho, ese nunca dejó. Pero ¿qué reportamos nosotros? Cuando hemos orado, hemos visto resultados. Hemos visto que esa personita que andaba en la delincuencia ya no está en eso, ya se puso a estudiar, mejoró su vida. Entonces, sí le diste ese consejo, por eso dice, la enseñanza es que ya estamos terminando ese cargo, ya está terminando el año, entonces nuestro deber es que dice, debemos de estimular. Y eso nos lo narra en el versículo 28, 29 y 30. 28, tengan cuidado de ustedes, dice. Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de que me vaya, algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir el rebaño. Incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor, para que los sigan. El 35. Siempre les mostré que deben trabajar, así ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Entonces, ya él está terminando y les dice, les sigue dando ese consejo. Él les sigue dando el consejo, los estimula, les dice, cuiden de la iglesia. Yo ya me tengo que ir, ya he cumplido aquí. Lo que me queda es recordarles, hacerles un recordatorio de que hagan un balance, de que tengan cuidado de no escuchar a personas inescrupulosas de afuera que tal vez te quieran desanimar, te quieran cohibir de cosas, te quieran inculcar otra vez los malos hábitos, las malas costumbres. Entonces, ¿qué hace Pablo? Les está advirtiendo, le dice, yo ya les enseñé, ahora tengan cuidado de ustedes mismos. ¿Por qué nos dice que ustedes mismos? Porque nosotros, digamos, cuando de pronto ya se termina el año, pues ya nos soltamos, digamos, de las prédicas, nos soltamos de ir los domingos y entonces tendemos, como dice, pues ya unos planean irse a paseos, planean en reuniones familiares, planean tal vez compartir una comida, como dicen, ¿no? La noche navideña, pero tengan cuidado, no se pongan a recibir licor, no se pongan a dejarse otra vez llevar por el mundo, no se pongan a escuchar cosas, más bien ustedes son los que tienen que demostrar todo lo que han aprendido, demostrar que sí podemos, como dijo Jesús, pues yo vencí al mundo, ustedes también lo pueden vencer, entonces vamos a estar. Jesús dijo también en Juan 17, dice, yo no soy de este mundo, por eso no estoy en este mundo, dice. Soy de este mundo, pero no soy de este mundo. Y todos los que han creído en la palabra también están en el mundo, pero no son de este mundo. Entonces eso tenemos que recordar. Yo ahora ya soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y hechas nuevas son. O sea, si voy a tener que involucrarme, hasta de eso tengo que reportarle. ¿Cómo quiero terminar este año? ¿Siendo buen testimonio o siendo un mal testimonio? Por eso dice, cuídense de ustedes mismos. No dejemos que el enojo nos gobierne, no dejemos que la gritería nos siga gobernando, ni los vicios que teníamos antes nos sigan gobernando. Por eso dice, cuídense de ustedes mismos, porque yo ya me voy.
y ese es el reporte. Por ejemplo, por eso muchas veces recordaba a alguien que salió de permiso del ejército y les habían dado esa orientación, es que decían, valoren lo que tienen aquí en el ejército. Aquí han aprendido a ser formales, se les ha enseñado a madrugar, se les ha enseñado a ser responsable, se les ha enseñado que los vicios no llevan a ninguna parte, que aprendan a escoger sus amistades. Cuando salgan no se vayan a alocar, no se vayan a tirar sus vidas. Hay muchos que ya no regresan. ¿Por qué? Porque como salen del ejército desaforados, terminan por allá enredados con sus amigos, nuevamente cogiendo esas malas mañas, drogándose, intoxicándose y hasta metiéndose en peleas y terminando quién sabe dónde. Entonces, eso es lo que Pablo les dice, cuídense de ustedes mismos. Recuerden todo lo que tuvieron que vivir, todo lo que tuvieron que renunciar. Yo renuncié, yo pagué un precio, dice, yo renuncié al mal genio, renuncié al egoísmo, dispuse a obedecer. Entonces yo aprendí a ser humilde, yo aprendí a ser sensible, yo aprendí a ser controlado, porque ahora puedo controlar mis impulsos. Ya no soy ese tóxico, ya no soy ese impulsivo, ya no pago mal por mal. Entonces mire cómo todos nos vamos educando, tanto en las áreas físicas como en las espirituales. Mire cómo reportamos de la persona que le dieron permiso del ejército. ¿Cómo se pudo controlar? Entonces, mire cómo vamos ya madurando, vamos ya controlándonos. Y eso es muy bonito, por ejemplo, pues uno lo mira, digamos, con mis dos hijos. Ellos, por ejemplo, van a una fiesta de pronto, digamos, pero ellos comemos y nos vamos, ya nos vamos. Ellos son los primeros que ya nos vamos, ay, no, vámonos. Y se van yendo, entonces lo van jalando a uno. Entonces mire cómo ellos, como vienen ya de un estudio, de un proceso del ejército, ellos ya su mente, ya ellos saben que tienen que valer su vida, saben todo lo que sufrieron allá en el ejército, todo el barro que tuvieron que tragar, verse insultados, verse por uno que hacía una embarrada, como decían ellos, una embarrada que hizo tal persona, nos la aplicaron a todos. Decía mi hijo, el que le tocó en Ipiales, decían, por culpa de esos negros que no quieren bañarse, decía, ahora nos castigan a todos. Decía. Entonces, mire, cuánto tuvo que sufrir y cuánto también como mamá lo vi llorar, porque las cosas en el hogar son muy diferentes, en el hogar todo tranquilo, hijita, pues si quiere acuéstese, si no, no se acuesta, si quiere coma, si no, no coma, ya sí, y todo, como están en nuestro, como somos mamás canguros, pues todos nuestros hijitos ahí están todavía sin ese proceso. Pero ya cuando el hijo tiene que ser procesado, por eso le dice Pablo, recuerden todo lo que sufrieron. Así como yo tuve que pasar ese proceso, cómo tuve que verme perseguido y cómo tuve que antes a esas provocaciones tuve que controlar mis impulsos. Entonces uno no puede irse a tirar la vida por una noche loca, por situaciones enfermizas de familiares que todavía no se convierten, burlas que tal vez tendremos que experimentar. Entonces mire como dice Pablo, cuídense de ustedes mismos, porque va a haber gente como lobos que van a estar ahí esperándolos para alicorarlos, va a estar esperando a ver cómo se desordenan en esa fiesta, pero de nosotros depende vencer eso. ¿Por qué? Porque tenemos que marcar diferencia, porque de pronto esa persona como me abordaba a mí me decía, es que me cuesta obedecer, dejar ese licor. Y como le decía yo, pues si usted no dispone de dejar, pues lo va a vencer el mal. Pero si yo dispongo, nadie me va a vencer porque me estoy educando mi mente. Entonces mire qué bonito toda esa enseñanza tan importante que nos comparte aquí la narrativa del Hechos de los Apóstoles. Miramos también el versículo 36, dice, otra enseñanza importante, orar antes de la partida. Sabemos que no somos eternos, versículo 36. Hay realidades que tenemos que aceptar. Versículo 36. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, llorando mucho, abrazando y besándolo. Estaban muy tristes debido a que Pablo había dicho que no le volverían a ver. Luego lo acompañaron hasta el barco. Entonces la enseñanza final es que tenemos que nosotros aprender a reconocer que va a haber un momento en que ya se termina.
que todo va por ciclos. Se termina el ciclo, pues para nosotros podemos decir, se terminó este ciclo de enseñanza, se terminó este ciclo de aprendizaje todo el año. Pues eso es lo que tenemos que hacer, ese balance. Y si ya se termina, pues terminar bien, terminar con una oración, como dice. Pues hay que llorar, si hay que pedir disculpas, si hay que decirle al Señor, Señor, pues no tuve la fuerza de voluntad para obedecerte, para renunciar, este año me costó, estoy en ese proceso, me cuesta pagar ese precio, pues ahí en ese momento, muchas veces miramos el 31 de diciembre, se acaba el año y todo el mundo que abrazarse, todo el mundo que a llorar, y pero ¿por qué llora? Pero nunca dice, sí, vamos a hacer ese balance, sí pude vencer tal cosa o pude alcanzar esos logros, si tal vez en ese año no me puse a cuentas con esa persona, o sea, llorar, dice que llora pero porque ya se despide, porque él deja huella. Entonces nosotros también debemos reconocer que no somos eternos, es una oportunidad que tenemos de hacer ese autoanálisis nosotros y de aplicar todo lo que nos enseña aquí, como dice, pues que esa partida sea una partida bien bonita, que pongamos a Dios en primer lugar, como dice aquí, que oraron, dice que hasta se arrodillaron, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y lloró con todos ellos. Se arrodilló en señal de ¿qué? De humildad. Se arrodilló como diciendo, pues hay cosas que tenemos que conseguirlas de rodillas, ya sin altanería, sin exigirle a Dios, Señor, este año estuve metida en la iglesia y no conseguí lo que quería. No, debemos de ser agradecidos y de rodillas y reconocer que en verdad necesitamos mucho de su presencia, necesitamos mucho de poder aplicar todo lo que hemos aprendido, que Él deja huella, les deja una enseñanza, Él les dice todo lo que Él tuvo que hacer y todo lo que tuvo que renunciar. Imagínense cómo podemos aplicar esto tan bonito en nuestras vidas, que lo podamos aplicar, que no solamente seamos perros mudos, que se terminó el año, bueno, cada cual para su pieza y bueno, y listo, no, que digamos, un momentico, oremos agradeciéndole, hacer esa dinámica de agradecimiento. Vamos a agradecerle a Dios por todo lo bueno, por todo lo malo me sirvió para crecer, lo malo me ayudó a renunciar a muchas cosas, pero también agradecer por los frutos recogidos, porque tuve respaldo, tuve respaldo de mis padres, tuve el respaldo de mis hermanos, de mis vecinos. O sea, eso, uno tiene que decirle gracias, Señor, yo sé que me falta mucho, sé que estoy en ese proceso de cambio, todavía estoy en esa metamorfosis, todavía estoy en esa situación, pero yo sé que si tú me concedes la vida, el otro año voy a tratar de ser mejor, voy a madrugar más, voy a cumplir con los deberes adquiridos. Entonces, mire, ¿cómo llegamos al nuevo año? Llegamos frescos, llegamos tranquilos, llegamos empoderados, porque si vamos llevando las mismas situaciones, tanto en lo físico como en lo espiritual, pues a veces se almacena, tengo que volver otra vez con esa misma queja, con ese mismo lamento. No, debemos de ser positivos. ¡Qué bendición, Señora! Ya todo lo viejo quedó, ahora inicio un nuevo año, qué felicidad, con nuevas compañeras, nuevas experiencias, una sonrisa, una buena actitud. Nada se nos cae, como dice aquí, se abrazaron, dice lloraron, se abrazaron, se besaron. Mire, cuando Pablo decíamos, eso tampoco sabía. Él, como le digo, parado allá, viendo cómo lo apedreaban, él no dijo, me vale. Él cumplía, era un religioso cumplidor de su deber, era un religioso peligroso, porque a eso nos lleva el ser religiosos, porque somos reactivos. Miramos, por ejemplo, la gente del mundo, sale de una misa, como me decía alguien también, decía, yo salgo igual. Claro, sale con la misma carga, le digo, sale, no ha aprendido nada. Entonces, mire tan bonito, todo esto es un proceso y no es de ahora, es una lucha constante, es un aprendizaje diario. Entonces, mire, tenemos tantas cosas que nosotros debemos de aprender de todo esto. Como me decía alguien, pues que yo voy allá, es que no le entiendo lo que dice el Padre, yo salgo lo mismo. No, es que es un proceso donde nosotros tenemos que aprender de los unos y de los otros. Entonces, mire, tan bonito nosotros cómo debemos de asimilar todo eso,
como si antes no nos abrazamos, que ahora nos abracemos. Si antes como familia estábamos distanciados, que ahora nos vean unidos. Cómo Dios nos ha llevado en ese proceso. Hermanos que no se toleraban, hermanos que andaban descarrilados. Cómo vemos que ahora van tomando decisiones nuevas. ¡Qué hermoso! Todo ese proceso, cómo se han tolerado, cómo se han soportado. Entonces, mire tan bonito cómo hemos adquirido muchas cosas como para agradecerle a Dios. Entonces, mire, es tan bonito todo esto, reportar resultados. Vamos a reportar resultados, sea de lo bueno que hayamos hecho o de lo malo que hayamos hecho. Todo eso vamos a reportar, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer. Ya como conclusión, veamos esta pequeña reflexión. Dice, tenemos que ser responsables con la misión impuesta por Dios y los cargos que desempeñamos. No es fácil, nos va a costar lágrimas, pero todos tenemos que rendir cuentas de nuestro deber. Nuestro deber es darnos a nosotros mismos, dar de nuestro tiempo para otros, y así sembraremos para la eternidad. Entonces, como dice aquí, tenemos que ser responsables. Tenemos una responsabilidad y tenemos que dar resultados. Que no nos digan que tal vez entristezcamos primero a Dios, al Espíritu Santo, que digan, no, yo sembré. ¿Y qué he recogido? No he recogido, no veo resultados. No veo resultados. Porque tal vez porque todavía somos unos mediocres, porque todavía nos cuesta renunciar a la pereza, a la amargura, a los vicios, a los problemas. Pablo, ya para terminar, dice que se arrodilla, llora, abraza. Qué bonito decir, no, pues tenemos estos problemas, pero oremos para que Dios provea para el siguiente semestre, para la remesa, para el trabajo. Oremos, que esto sigue, esto continúa, porque Pablo aquí se está despidiendo, pero de ellos, porque él seguía su camino. Y lo que le esperaba, que dice el Espíritu Santo, dice, lo que le espera son tribulaciones, le esperan problemas. Y si seguimos leyendo, son unos problemas tremendos. Él tiene que seguir y avanzar y luchar contra la tempestad. Entonces, mire todo lo que él padeció. Y si nos damos cuenta que si hasta ahora no estamos experimentando esos padecimientos, pues no hemos empezado todavía entonces. Hemos pasado años y años estudiando, lo único que hacemos es seguir todavía con ese Saulo dentro de nosotros. Sabemos que Saulo fue cruel. Todavía somos unos religiosos. Primero yo, segundo yo y los demás que allá verán. Entonces no, tenemos unas responsabilidades y esas responsabilidades tenemos que dar cuentas. Tenemos que hacer un balance porque son cosas que tenemos que reportarlas ante Dios y ante los demás, que vean resultado a nosotros. Con eso terminamos, hermanos, con una oración, dándole gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, orando por las personas que tal vez se han alejado de la congregación para que, si tal vez les ha costado renunciar, si tal vez les ha costado controlar sus emociones, que recapaciten y que vuelvan nuevamente a tomar las riendas de sus responsabilidades, para que no tengan que sufrir peores cosas, peores consecuencias, de ver hijos en rebeldía, de ver hijos, como decía alguien, que están tendiendo a suicidarse porque no hay amor en la casa, no hay ese ejemplo a seguir de tal vez que nos vean de rodillas o que tal vez nos vean botando una lágrima porque tal vez son personitas que se ven solas, niños que solamente les ven exigiendo que estudien y estudien, pero realmente no hay un ejemplo a seguir. Que seamos un ejemplo a seguir, Señor. Y por eso te ruego, Señor bendito, por las personas que tal vez se han soltado de tu mano, Señor, por algún malentendido, que han prestado oídos a cosas que les han dicho, Señor. Bien dice Pablo, cuídense de ustedes mismos, porque en verdad, Señor, somos tan vulnerables que por cualquier cosa nos dejamos afectar. Y eso no debe de ser así, porque estamos en una misión que tenemos que cumplirla hasta el fin de los tiempos, para que el Señor no nos diga, tengo una cosa contra ti. Así lo dice en Apocalipsis, tengo una cosa contra ti. Solo Él sabe qué cosas tenemos que reportarle. Dice, todo lo has hecho, pero tengo una cosa contra ti. Tal vez con mi actitud he dañado a los demás.
tal vez no he sido capaz de dar un consuelo, una sonrisa, y tal vez esa cosa tú nos la vas a reclamar. De eso tenemos que darte un balance. A quien hemos destruido con nuestra gritería o con una mala cara, Señor. Sabemos que de todo tenemos que dar balance. No hemos sido esos siervos dispuestos a renunciar. Todavía somos reactivos, todavía no queremos desquitarnos con lo que nos quieren hacer nuestros enemigos. Hoy te entregamos, Señor bendito, este momento, este instante. Primero que todo lo ponemos en tus manos, Señor, y después, Señor, permite que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra llegue y transforme vidas, llegue y sane corazones, bendito Dios, porque hay muchas personas que están heridas, están enojadas, o tal vez, Señor bendito, les cuesta salir de esa encrucijada de dolor, de angustia, Señor. Bendice a cada hermano, a cada personita que se ha conectado en este día, Señor. Gracias, poderoso Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.